Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Adrián. Gracias por mirar mis videos. Si tenés alguna consulta, alguna duda, déjalo en el comentario, ¿sí? Y si necesitas, hacemos otro video en particular, déjame también en el comentario. Suscríbete, ¿sí? Regalamos suscríbete y activa la campanita, ¿sí? Y así podemos compartir mucho más allá así llegamos a muchas más personas, ¿sí? Dale, muchas gracias. Acércate un poquitito. ¿Vamos? Bueno, ya que hasta ahora vamos bien entonces. La clase pasada vimos... Yo la clase pasada lo vi. Hicimos la condición con todo. Sí, con Empezamos a ver circuitos mixtos. Ok, excelente. Además, en teoría, ¿qué vimos? Muy bien, vimos disyuntor y vimos evidentemente también las térmicas, ¿sí? Entonces ahí anduvimos más o menos. ¿Se tiene alguna duda sobre el trabajo de cada uno de ellos? De cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro, a quién protege uno y a quién protege el otro, no hay dudas. Bien, excelente. Vamos a hablar un poquitito hoy y vamos a seguir jugando después un rato allá también. Vamos a hablar sobre medidores, un poquito de medidores, cálculo de consumo, conexión a tierra y si llegamos un poquito de cuadro tarifario, si no, lo vemos un poquito en la clase que viene. Si alguien quiere traer una boletita o algo en vivo y en directo, vamos a analizar la clase que viene, ¿sí? Mientras aprendemos algo más también y hacemos prácticas también, ¿sí? Analizamos el concepto de el cuadro tarifario y cómo la empresa de energía acá en Mar del Plata nos factura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a arrancar ahora con el concepto del de potencia. ¿Qué es la potencia? el consumo de el trabajo de un electrodoméstico. El trabajo de un electrodoméstico. ¿Quién me puede ampliar la información? ¿Vieron que llegó al punto de preguntarle? Es una relación. Muy bien, es una relación entre la tensión y la corriente. Y está bien inclusive planteado como lo planteó el compañero recién, ¿sí? Que es un trabajo. La potencia es un trabajo en función al tiempo de un elemento, de un dispositivo o algo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál era la unidad de medida de este muchacho? El watt, muy bien, 10. ¿Sí? El watt, ¿sí? O sea que la potencia es igual a watt. Y acá vamos a tener que comprender un poquitito de nosotros el concepto del kilowatt. Yo creo que lo habíamos planteado en clase 1 sobre las unidades de medida. No sé si me acuerdo, si no, acá lo planteo otra de vuelta. Primaria pura, vamos a hacer de cuenta que esa línea está recta, ¿sí? Acá tengo el punto cero, el cero de lo que quiera. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, un ejemplo que siempre hago a todo el mundo. ¿Cuál es la unidad de medida del peso? Kilo, 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 kilo. ¿Eh? Habla fuerte, habla fuerte. ¿El peso de un peso? La unidad de medida del peso. No, gramos. El gramo. Muy bien, 10. El gramo es la unidad de medida del Pensé que peso. decía peso de moneda. Ese kilo, claro. ¿Está? No es el kilo. Si hubiese moneda, peso. No es el kilo. Peso más grande. El kilo, si ustedes siempre lo miran bien, kilogramo. O sea que son, esto es 10 a la tercera, son 1000 gramos. El kilo es una unidad de medida de a miles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, si vamos a medir resistencia, la unidad de medida de resistencia era el ohm, muy bien, ¿está? Entonces, yo voy a tener también kilo. La unidad de medida de tensión es No, volta.
La del volt, muy bien. Entonces yo también voy a tener kilovolt. Unidad de medida de la corriente, el ampere. Por eso también voy a tener kiloampere. Son unidades medidas de 1000. Y a este concepto ahora también lo vamos a comprender al watt, ¿sí? Como unidad de medida, que obviamente también voy a tener unidad de medidas de 1000. 1000 positivos. ¿Estamos de acuerdo? 1000 positivos. Después voy a tener unidades de medidas negativas que después lo vamos a ver. ¿Sí? Puedo tener inclusive millones positivos. Por ejemplo, no sé, la unidad de medida de la resistencia es el megaohm. Mega es una unidad de medida de 10 a la sexta, o sea, de 1.000.000. En el caso del peso, ¿cuál sería la unidad de medida del millón? Muy bien. Una tonelada. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, entiendan que a partir de ahora, volviendo a lo que es el concepto del watt, ¿sí? Yo voy a tener unidades de miles de watt. Entonces, cuando yo veo un equipo, por ejemplo, a ver, ese ventilador, ese caloventor, decime cuál es la potencia que consume ese caloventor. Recuerden de clase 1 que todos los equipos están armados en la República Argentina que me tienen que dar especificaciones técnicas. Es una normativa de todos los productos que ingresan o que se fabrican en la República Argentina. Sí o sí es así. 2000 watts. 2000 watts, muy bien. Y ese caloventor me está consumiendo 2000 watts. Adrián, ¿cómo se saca el concepto del kilowatt? El concepto del kilowatt es muy simple. Kilowatt es igual a potencia dividido 1000. Muy bien. 2 kilowatts. Tan simple como eso. Eso es lo que ese muchacho consume en un instante. ¿Sí? Es lo que consume. ¿Vamos bien acá? ¿Se entiende el concepto? Ahora, este concepto siempre todavía seguimos hablando de potencia. Siempre seguimos hablando de potencia. ¿Sí? Ahora, Adrián, ¿cómo es el concepto del kilowatt hora? Porque a mí en la boleta, la empresa de energía, ¿sí? En Mar del Plata, me factura por kilowatt horas también. ¿Cómo es el concepto del kilowatt hora? Si yo dije que potencia era kilowatt y obviamente yo puedo llegar a medir, perdón, era watt y obviamente yo lo puedo llegar a medir en kilowatt, ¿sí? Ahora entra en la cancha un nuevo jugador, la cual lo vamos a llamar energía, ¿sí? Una energía eléctrica. La energía eléctrica es el concepto de la potencia en función de la hora, a una unidad de medida de tiempo. Entonces, esa energía, porque ya dejó de ser potencia, la suma de obviamente de la potencia y de la hora, esa contracción, ¿sí? Ese término, a partir de ahora, deja de ser potencia y se transforma en energía. ¿Sí? Esa energía es literal la potencia de ese equipo que consume en una unidad de medida de tiempo. Esto, por ejemplo, hace rato los chicos les estaba diciendo del otro grupo exactamente lo mismo, ¿sí? Que estuvimos viendo, recordando un poquito este concepto y viendo también el concepto de medidores y demás, en las cuales, ¿sí? Yo también les decía que este concepto también los enseño con los chicos de paneles solares, que ellos son los que me tienen que empezar a entender el concepto de cada uno de los consumos que existen en una casa para poder calcular el total de energía que consume en esa casa las 24 horas por día. Entonces, saliendo de ese ejemplo y llevándolos a ustedes acá, arranqué hace un ratito con el concepto del cuadro tarifario, de la boleta, ¿sí? De la boleta de la luz, como normalmente le decimos. Entonces, ¿cómo hace DEA para facturarme a mí? Es muy simple.
él, a través del dispositivo que mide, de medición, que es justamente el medidor que nosotros conocemos de luz, ¿sí? Ese medidor me va a contar la cantidad de kilowatt que voy consumiendo por hora. La cantidad de potencia que me consume por hora. Eso es lo que hace el termo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Díganme algo. Vamos, parece que sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. No, parece que estoy haciendo el video solo. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Cómo saco qué? ¿Kilowatt hora? Muy simple. Yo dije que ese muchacho, ¿cuánto dijimos? 2 kilowatts. ¿Sí? Ponele que ahora está haciendo calor. Mucha calor. El aire no me funciona. Entonces ustedes me piden, che, profe, no podemos poner el muchacho este sin que me dé calor, pero que nos dé un poquito de viento. Bueno, perfecto. Entonces, ¿va a durar qué tiempo esto encendido? 2 horas. Muy bien, 2 horas. Entonces, lo que yo tengo que calcular es justamente si esa cantidad de kilowatt multiplicado por la cantidad de horas. En este caso serían 2 horas. Entonces, la energía serían 2 kilowatts por 2. Estoy hablando que sería un total de 4 kilowatts, ¿no? Sí, claro. 4 kilowatt hora. Siempre lo que te marca en la especificación Es la que es en base a una hora de trabajo. Es en función, no, la especificación es instantánea. Vos tenés que comprender que vos, el tiempo que lo vas a usar es el que tenés que agregarle ahí o multiplicarlo. Okay. Ejemplo, si yo lo voy a, por ejemplo, a 30 minutos, muy bien el ejemplo, ¿sí? Si yo lo quiero hacer 30 minutos, serían 2 kilowatts por 0,5. Por eso, claro. Por 0,5 que valdría obviamente los 30 minutos. Pero porque 0,5 estamos tomando que hora es una unidad de 1. Es una unidad de 1. Claro, porque si la haces por 30 te da más. Sería 0,3 en tal caso. ¿Eh? No sería 0,3. No, 0,5. Una hora tiene 60 minutos. Pero son 60 minutos. Entonces, si son 30 minutos, sería el 50% Por de eso me luz. pregunta, tomándolo en base a 1, claro. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tuviera 45 minutos, ¿sería cuánto? Sí. 0,75. Porque un cuarto, o sea, 15 minutos, 0,25. ¿Se entiende el concepto? ¿Cómo lo voy parcializando? Entonces, estuvo bueno el ejemplo, si te adelantaste, sí, pero no importa. El tema es, yo ahora puedo agarrar y multiplicar. Yo digo, bueno, lo vamos a usar media hora porque me queda media hora. Yo ya sé cuánto consumí ahora, cuánto el instituto en este momento consumió simplemente porque encendí ese muchacho. Y este mismo procedimiento es lo que los chicos de paneles solares tienen que comprender en un domicilio completo para poder desarrollar lo que es el proyecto fotovoltaico, para poder hacer ellos sus cálculos, para poder armar un proyecto fotovoltaico. Porque tienen que saber exactamente, ¿sí?, cuál es el consumo que tiene ese domicilio y cuál es la energía que gasta obviamente en 24 horas. ¿Por qué? Porque él tiene que fabricarla a través del sol esa energía para poder brindársela al cliente. Si en base a 30 días, lo que duraría un mes. Muy bien, 10. Si vos sabés que en una hora, por ejemplo, vamos a suponer que esto fue el caso de una hora, ¿sí? Vamos a suponer que esto es 1, obviamente son 2 kilowatt hora. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicado por 24. Multiplicado obviamente por 24 te da ¿cuánto? Y el multiplicado después por 30 días, ¿cuánto te daría? 24 por 30. Bueno, primero sería 2. Primero tenés que hacer 2 y 2 por 24. por 24. Te da 48 multiplicado por 30. Se traba. No, y está bien, no, está bien. Porque en realidad tenés que hacerlo. 40 kilowatt hora Bueno, en un mes. ¿Se entiende el concepto? Mirá si te dejamos 24 horas aprendimos eso. Sí, obviamente que sí. ¿Se entiende cómo es el juego? Fue grosero el cálculo, pero para que ustedes vayan ejercitando más o menos cómo realmente se hace. Yo hace un ratito hacía el cálculo, por ejemplo, con un cargador del celular. Vamos a suponer que el cargador del celular está alrededor de los 10 watts. ¿Sí?
yo tengo ese cargador de celular, ponele, ¿sí? Porque hay otras variables más, ponele que de golpe porrazo yo digo, bueno, lo cargo a las 11 de la noche cuando yo llego y cuando me levanto a las 7 de la mañana lo desconecto. 8 horas de laburo. Son 10 watts por 8 horas de laburo. Son 80, ¿qué? No. Watt, hora. No está el kilo porque no llegas a un kilo. Entonces ahí vos lo que tenés que hacer, primero, obviamente, si vos tenías, ¿sí? Acá, si vos tenías la potencia te valía 10 watts, obviamente acá te va a valer 0,01. ¿Sí? 0,01 ¿qué? Kilowatt hora. Kilowatt, perdón. ¿Sí? A ese 0,01, ahí vos lo tendrías que multiplicar obviamente por la cantidad, y ahí te da los kilowatt hora. Y después tenés que hacerlo por 24 y obviamente lo tenés que hacer por 30. Igual, ahí son 80. Igual, si lo llevas, ahí lo podés llevar a los 30 días. Bueno, a ver, vuelvo a repetir. Vos primero tenés 10 watts, ¿está? Para llevarlo a kilowatt tenés que hacer el cálculo este. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque vos tenés que alcanzar kilowatt hora. ¿Ok? Vos tenés que tener la relación. Ahora, a este vos lo vas a multiplicar por 8. Porque dijimos recién que era 8 horas. O sea que te daría ¿cuánto? 0,8. 0,08. Claro. Y de 0,08 multiplicarlo por 30. Y ahí sí te va a dar la relación lo que vos gastaste por mes, que es lo que nosotros nos factura IDEA. Que sigue siendo menos de kilowatt. Obviamente que sí, pero tener una potencia inicial de 10 watts. Vos fíjate que antes iniciaste con 2000 watts, hay una relación terrible de diferencia. Hay una diferencia abismal. Y ese es el secreto, que ustedes entiendan que por más que sea este que esté laburando 4 horas, pero en un mes es una WhatsApp. No, técnicamente no, pero sí va a haber un consumo mínimo, que es una cuestión de electrónica, pero no lo vamos a hablar. Sí les aconsejo, como les digo también a los chicos de paneles solares, sí, les digo exactamente lo mismo. Aconsejen a sus clientes, ¿sí? A los chicos también de 3 en 1 les digo lo mismo. ¿Sí? Aconsejen a sus clientes, cuando no están utilizando algo, desenchúfelo. ¿Para qué cacho lo tienen enchufado si no lo van a usar? Es ilógico. Es ilógico. No. Si no lo estás usando, ¿para qué lo tenés enchufado? Sigue consumiendo una mínima, pero sigue consumiendo. Cada placa electrónica depende de la tecnología de la placa electrónica. Esa placa electrónica está funcionando. ¿Por qué? Porque yo tengo que encenderlo con un control remoto. Para que lo pueda, para que acceda al servicio del control remoto, la placa electrónica como mínimo tiene porcentaje de encendido. En este momento esa placa puede tener de un 30 a 40% de encendido, por ejemplo. Y esto es así, un televisor para tenerlo simplemente por la luz roja, como le digo a los electrónicos, para vos tener esa LED encendido, obviamente alguien tiene que estar alimentándolo. Ese alguien está las 24 horas laburando, chicos. Parece una tontería, pero ustedes no tienen idea. Después de que hacen esto, los chicos cuando hacen el proyecto ellos, ahí se dan cuenta de la animalada que cometemos nosotros, porque no nos damos cuenta nosotros, como dijiste, el tele no, es el primero que hay que pagarlo. ¿Por qué mueren las placas electrónicas de los lavarropas? Porque hubo una señora o un señor que lo dejó enchufado, vino un problema de tensión, una tormenta o algo, murió la placa. ¿Qué hacía enchufado? Y no, yo lo digo siempre, pero si no estás lavando. Y tengo una consulta en base a eso. Porque, por ejemplo, el televisor lo está por día. Si lo desenchufas por día, ocurre algún desgaste en el toma por enchufar y desenchufar. Yo te pregunto esto, ¿qué es más barato? ¿Cambiar un toma por 15.000 pesos o a reparar un televisor por 50.000? No existe riesgo de quemar el cable, por tanto, no. No, el cable no. Quizá para eso. En el peor de los casos te vuelvo a repetir, ¿cuánto te aumenta de cable en comparación a la reparación de un televisor? Es criterio. Mi otra pregunta, por ejemplo, le digo lo mismo de los paneles de sonido, digo exactamente lo mismo. Chicos, yo vivo solo, ¿está? Yo me voy de mi casa y
El módem de internet queda ahí. ¿Qué hago? ¿Lo pago o lo dejo encendido? ¿Para qué? ¿Para darle qué? ¿Internet al vecino? ¡Eso joda! Vos me decís, tenés videocámaras, necesitas obviamente tener videoseguridad, obviamente necesitas tener sistema de alarma, necesitas internet, sí, te creo, bueno, pues porque necesitas el servicio que esté presente. Pero si no lo necesitas, ¿para qué lo tenés? ¿Se entiende el concepto? ¿Para qué lo gastás? Mejor dicho, no para qué lo tenés, ¿para qué lo gastás? Más adelante, vamos a ver esos famosos protectores de tensión que van a lavar ropa o cosas medio delicadas. Yo ya te estoy diciendo que es una gran farsa eso. No son. Pues son salados. Es una moda, en realidad, ¿sí? Todas las placas electrónicas, por lo menos en el caso de los televisores y algunos electrodomésticos, tienen sistema de protecciones internas. Pero ustedes ya aprendieron, la clase pasada, que el único que realmente nos va a proteger a nosotros es el disyuntor. O sea que se va a romper sí o sí. No es que te vas a zafar de algo. En algunas situaciones puede ser que te zafe el equipo, sí. Pero aún así, el equipo va a resentirse, como por ejemplo un motor o algo. Todo es una gran farsa. Ya estamos hablando de ese tema. Y hoy no es que no haga falta, eso es una gran falacia. Hoy no. Hoy está normado en la República Argentina y es obligatorio. Me hablaste de jabalina, no de disyuntor. Sí, es lo que me dijo que cuando yo le hice la consulta, porque yo no tengo que la tierra, porque me agarra la corriente. Bueno, si te agarra corriente ya es un tema. No, eso es un gran error de concepto. Primero. Segundo, lo que me está dando la pauta es que no tenés disyuntor en tu casa. Se me quemó seguro para una falla. Por eso que me estás comentando. ¿Por qué? Porque él detecta una pérdida de corriente y se va a cansar de actuar igualmente hasta que se queme. Porque tenés la pérdida. Ahí te mandó de frente el toque. ¿Tá? O sea, conclusión, ponelo para que no te dé tanta patada y arreglar ese bendito lavarropa. Si no, te digo uno de los alumnos que vaya a tu casa y arreglen ustedes. Pero no es joda. Segundo, para redondear, sobre todo tu pregunta. Hoy, en la Argentina, es obligatorio. Cuando ustedes que mañana van a ser certificados, ¿sí? Tienen la posibilidad inclusive de matricularse, ¿sí? Esto es un título personal, no hablo por el instituto ni mucho menos, ¿tá? Pero se van acá al colegio de técnico con el título que me dan acá, averigüen bien y es probable que le den la matrícula de instalador, no obviamente de técnico electricista porque de acá no salen técnicos, no me acuerdo, ¿no? ¿Se entiende el concepto? Bien. Entonces mañana vos podés inclusive hacer trabajos oficiales, ¿sí? Trabajos obviamente de envergadura con el título que te avala. Haces mañana, qué sé yo, de electricidad industrial, ¿sí? Que hoy en día también eso es lo que yo estoy dando fuera, entonces digo el profesor, esos títulos avalantes, vos podés hacer esos tipos de trabajo, en los cuales a vos el mismísimo título te da una responsabilidad. Por ser un matriculado, mañana cuando te matricules, al ser matriculado tenés una gran responsabilidad. ¿Tá? Entonces, ustedes mañana, si Dios quiere, por esa responsabilidad deben de colocarlo. No pueden decir que no es necesario. No pueden bajo ningún punto de vista. Por eso sí o sí en los sistemas de nosotros tenemos para colocar el sistema tierra. Todos los equipos electrónicos deben de tener sistema tierra. Para colocar el aire acondicionado es obligatorio el sistema de tierra. Obligatorio porque la misma garantía. A los chicos de paneles solares les explico también, es obligatorio el sistema de tierra porque te obliga la garantía del fabricante. Sí, es obligatorio. Nosotros vamos a hablar de disyuntor, sería ideal. Es lo que corresponde.
Es lo que corresponde. Ahora en la clase que viene vamos a aprender el concepto de tablero, vamos a aprender a seccionar tablero. ¿Sí? Hoy no vamos a llegar, ¿sí? Porque quería redondear todos estos conceptos, pero vamos a aprender bien cómo se diseña un tablero eléctrico. Eso sí lo vamos a aprender. ¿Sí? Perdóname. Tenía dos preguntas. Si vamos a aprender a hacerlo en la conexión de la jabalina. La conexión de la jabalina es muy simple. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos. Y la otra era cuando te dan patadas un equipo eléctrico, que sí o sí por el equipo eléctrico en sí. Sí. Puede ser algún fallo en la conexión. Pero no, normalmente vos la pérdida la podés tener en cualquier lado. Porque, por ejemplo, a mí me da patada el DVR de la cámara y es lo único. Bueno, es muy probable que el DVR esté o el mismísimo cableado, ¿sí? Mirá el video arriba donde está la clase de video de seguridad. El mismo cableado tiene un sistema de mallas o un sistema de masas en la cual se te puede meter también por ahí o se te induce por ahí tensión y sí te puede patear. Sí te puede patear. Tranquilamente. Los cables son fundamentales. Va a depender de la calidad del proyecto que vayas a hacer. Ya después a futuro. Todos van a cumplir normativas. Lo que pasa es que después va a haber distintos tipos de calidades. Hoy en día ya no tenemos. Sí, más allá de lo que es el costo, la constitución, cómo está compuesto el material. ¿Sí? En realidad tiene que ver por ese lado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? El concepto de potencia, ¿sí? Y obviamente el concepto ya de energía. La energía es la potencia en la cantidad, en función, en relación a la cantidad de horas de uso del equipo. Ya dejó de ser el trabajo que era el concepto de potencia. El potencia era un trabajo que realizaba ese muchacho, ¿sí? Pero en realidad ahora la energía, que es la potencia que hacía ese muchacho, ¿sí? ¿Sí? En función a la cantidad de horas que la voy a tener utilizando. Ese concepto es energía. Y la unidad de medida de la energía eléctrica es obviamente el kilowatt hora. ¿Sí? Que es lo que justamente después, a través de esos dispositivos, los medidores, esos medidores, por ejemplo, ya son los viejos, hoy en día tenemos electrónicos. ¿Sí? Esos muchachos me van a medir el consumo de kilowatt hora. La cantidad de potencia, la cantidad de kilowatt que está consumiendo ese cliente o nosotros mismos en función a la hora. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Como lo vimos recién. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Muy por encima, después vamos a ampliar un poquito más información. Si recordamos, ¿sí? Recordando la clase anterior, y ahora que estoy viendo, dice, el disyuntor se coloca en base a la misma cantidad de la térmica, ¿no? O se puede poner tipo la térmica, la de 2, así como ese que está ahí, y el mono disyuntor. Tipo como que la clase que viene lo vamos a aprender. Ah, bueno. Lo acabo de leer hace 5 minutos. Sí. Tipo como que ya estamos llegando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende el concepto? Sí, sobre todo lo que es muy por encima, pero quiero que ya empiecen a tener ese concepto básico. Después a futuro vamos a ampliar un poquito la información. ¿Sí? Vamos a meternos un poquitito más. Sobre todo, como pasó en la clase anterior, que ellos ya están en acometidas, por eso volvimos y ahí metimos más información, porque ya estábamos muy empapados en ese tema y obviamente necesitan un par de tips más para no meter tanta información ahora, porque en realidad a mí lo que también me interesa es que ustedes sigan jugando, sigamos haciendo circuitos, sigamos midiendo, repasen clase 1, vayan repasando, tengamos en claro los conceptos de cómo utilizar el tester también, ¿sí? Ahora un día de esto ya le voy a subir el video de la clase de uso de tester para que también lo vayan teniendo si no se hagan problemas. ¿Ok? Circuito de tierra. Nosotros habíamos, ¿esto lo puedo borrar? Nosotros habíamos hablado hace un ratito que, obviamente, si corresponde o no corresponde el circuito de tierra. ¿Sí?
El circuito de tierra es muy simple. Es simplemente, como vos me preguntabas cómo instalarlo y demás, es simplemente colocar, por ejemplo, para que te quede ahí en el video, ¿sí? Una varilla como esta. Si va a tener un diámetro, si va a tener una altura o una longitud, en función a quién, en función a la corriente que tiene que disipar por acá. ¿Qué es lo que hace este muchacho? ¿Cómo trabaja? Cuando yo tengo un problema de descarga a tierra, una fuga de corriente, ¿sí? Si mi casa no tiene disyuntor, ¿sí? Esa fuga de corriente que lo está teniendo en el equipo, al tener el equipo conectado a tierra y a través del cable, voy a utilizar la tercera pata, la boca del chinito, como le digo, los ojos del chinito y la boca. ¿Sí? Entonces, al utilizar la boca del chinito, si ese equipo, cualquiera, tiene una pérdida de corriente, esa pérdida de corriente que está conectada a la carcasa de ese muchacho se va a ir por ese tercer cable, va a entrar a ese cable verde-amarillo, ¿se acuerdan del color del cable? Va a pasar por toda la instalación completa y va a buscar a este muchacho, que este muchacho obviamente va a tener su conexión y se va a agarrar a esta varilla. Un baño de cobre, antes era de cobre, ahora se baña, porque ya los chicos cada día están más complicados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir, la longitud y obviamente el ancho de esto, ¿sí? Va a estar en función, ¿sí? Va a estar en función a la corriente en la instalación. Pero esta varilla que tiene aproximadamente 1,60, más o menos con 1 centímetro de diámetro, es la que corresponde, ¿sí? Como mínimo en una instalación domiciliaria. Ahí vamos a hablar que en una instalación en la cual yo puedo llegar a poner una térmica de 32 amperes. Si yo tengo 32 amperes, ¿qué puede pasar como máximo esa térmica? ¿Cuál sería la potencia de la casa que estaría consumiendo? ¿Eh? 32 amperes. ¿Sí? Y tienen la fórmula escrita inclusive en el pizarrón. Si está circulando 32 amperes, que va el máximo que me da la corriente, ¿cuál sería la potencia que consume esa casa? 740 watts. 7 kilowatts. 7 kilowatts. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 7.000. 7.040 watts. Muy bien. 7 kilowatts. Entonces, miren qué puedo llegar a manejar, cuánto podría llegar a manejar en un instante. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Hola, hola. Vamos, chicos, vamos. Esto está, obviamente, está grabado, queda grabado. Recalculando. Muy simple. Mirá, si yo te dije que en la térmica del pilar tenés una térmica de 32 amperes, ¿cuál sería la potencia que consume esa casa? En ese instante. ¿Cuántos watts puede consumir la casa en ese momento? Hasta el máximo de la Entonces, muy simple. Igual, ¿cuánto es acá? 220 Por 32. Exacto. Y ahí te da los 7.000 que te dice. Eso es lo que dice. ¿Sí? Sí, la verdad. ¿Se entendió el concepto? Háblame. Despertate, por Dios te pido. ¿Qué no entendiste? Todo, me dice, le agarro y le pego un varillazo, te juro. Le parto la varilla en el lomo. Le parto la varilla en el lomo, te juro. Hace media hora pasó, en serio eso. ¿Qué es lo que no entendiste acá? Bueno, ¿qué es lo que no entendiste entonces? No tengas miedo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, esto después lo vamos a ir viendo un poquitito más. Pero yo tengo que comprender ahora que con el sistema de tierra, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es enterrarlo.
Solo enterrarlo a la tierra. Voy a tener después una tapa, yo voy a tener distintos tipos de tapas, pero yo puedo colocar, por ejemplo, esta tapa. ¿Sí? Esta tapa te lo puedo colocar. Entonces yo ahí obviamente te voy a tener lo que es la tapa de registro. ¿Por qué? Porque yo mañana a lo mejor necesito cambiar este muchacho y esto sí yo tengo que tener acceso. ¿Ok? Yo tengo que verificar. ¿Ok? Entonces, de ahí, de la línea de la tierra en sí, ahí yo voy a tener esto. Con una tapa a lo mejor que voy a tener acá para que obviamente no. O no, depende de la situación. Pero normalmente va a estar al lado de la acometida. Y ahora en la clase que viene, cuando veamos el tablero, vamos a ver cómo se mete adentro de un tablero. Pero nosotros siempre lo vamos a tener cerca del pilar. Puede ser que sea por reglamentario, un lado 2 metros, como así, como mucho. Sí, más o menos. Sí, sí. Igual después les voy a ir pasando lo que es la documentación. Igual en el manual que le dieron a ustedes explicativo está justamente la documentación válida para esto. Ve tranquilo. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes comprendan ya por lo menos con esta información a partir de ahora, primero que es obligatorio, sí. Obligatorio porque está normado en la República Argentina. Las dos cosas, sí o sí. Sí o sí. Esos son mañas de los Exactamente. Eso no es una maña. Después lo vamos a analizar bien porque empiezo a romper mitos, como lo digo yo. No es una maña, eso es desconocimiento puro. Yo me imaginé eso, porque yo siempre tenía el conocimiento de la cabalina, no del disyuntor. El disyuntor y la cabalina hoy en día sí o sí está normado. Si pones las dos cosas, no suma para mejor. Sí, me dice, pero no se usa más. A mí me queda lo mismo. Ese electricista no pasó por mí. Para mí fue el mismo electricista que te trajo a ti. A mí también en la casa no tengo jabalina. Y yo dije, pero la voy a poner. No hace falta. Es gastar plata al pedo, me dijeron. Ahora es necesario. Un tip, por ejemplo, sí, a ver, es extremadamente necesario. No es que no. Disyuntor obviamente también, porque ya aprendimos en la clase pasada que es el único que nos protege a nosotros. Esta es una protección extra, inclusive extra. ¿Por qué? Porque si se pincha el disyuntor, no va a ningún lado de ahí. No te perdiste nada porque no se coloca ni en la térmica, no se coloca ni en el disyuntor. No se coloca ninguno de ellos. O sea, comprender lo que no se coloca. Va derecho y sin escala al enchufe. Voy a colocar un ventilador. Va derecho y sin escala al centro del techo colgando el pedazo de cable. Y del sistema de tierra que ya viene del ventilador, mírenlo en el ventilador si quieren, en la cola del ventilador, van a ver el cable de tierra que sale del chasis. No va en ninguna térmica y no va en ningún disyuntor. No va. Va únicamente conectado sí o sí en los tomas. O sea, entra en conjunto con todo el personal. Entra en conjunto y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Por eso no me quiero adelantar tanto. ¿Está? Claro. Pero después lo vamos a ver bien en la clase que viene. ¿Sí? Sobre todo cómo nace y cómo se empieza a distribuir. Terminarlo obviamente a conectarlo es como lo estaríamos haciendo ahí. Por eso ustedes van a ver ahí sistema de tierra. Lo que no estamos haciendo en el tablero y es desconectándolo al sistema de tierra. ¿Que puedo hacerlo? Sí, lo puedo hacer tranquilamente. Lo puedo hacer tranquilamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto. O sea, no va al térmica, no va al disyuntor. No. Va solamente a esos lugares. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Se entiende el concepto de tierra? Lo hago simple, ¿sí? Después vamos a ir ampliando un poquito de información, pero lo hago simple para que ya empiecen a manejar la información, vuelvo a repetir. ¿Sí? Bueno, lo vas a entender la próxima clase. Gestiona las emociones. Tenemos 11 meses por ver, te digo todo ahora, ¿qué hacemos después? Los 10 meses después.
Después de mucha explosa. ¿Qué hacemos 10 meses después? No, no tenemos que gestionar las emociones. Pero estás seguro. Por las dudas, dijo. Más vale que eso sobre. ¿Será que por eso ocurren tantos incendios en el domicilio? Porque no tienen eso. No, por lo que vamos a aprender la clase que viene, es lo que es lo que pasa. Siguen preguntando. Vamos bien acá, ¿se entiende? ¿Sí? Una de las formas, tips, ahora por ejemplo, ¿sí? Voy a colocar una jabalina, yo tengo un agujero con ese tramo más o menos. ¿Sí? Hay un medidor para medir la tierra, para ver si tiene conductividad. A futuro lo vamos a aprender tranquilo, pero sepan que también existe una posibilidad de medir si yo tengo una buena tierra física. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nos recomienda, si empezamos a trabajar, utilizar ese aparato para medir la tierra. Deberíamos. Pero hoy en día, para mayor seguridad, si ustedes tienen problemas, ¿sí? O tienen dudas, cuando hacen el agujero, pueden hacer un preparado de carbón y sal. ¿Sí? Clavan la jabalina, lo rellenan con carbón y sal. Esa es la antigua. Un poco de agua. ¿Y qué crees para la planta? Lo que quieras. ¿Ah? Ahí preparaste la tierra. Pero después lo vamos a ver tranquilo. Eso quiero decir, porque el cableado sí lleva por normativa, el cableado de filar al domicilio sí lleva por normativa por fuera de distintas capas y distintas cosas. Tipo piedra, arena, no sé qué, no sé. El cableado por normativa. Claro. El que ¿Vos? va a desfilar a la casa, donde pasa el cable, la manguera, digamos, sobre eso no hay que tirar tierra, ¿no? Claro. Piedra, arena. Ya, dejen de ver videos, excepto los míos, pero dejen ver el resto del caso. No, porque estamos mezclando muchos conceptos. Tipo, hay varios tips. Dejen de consumir, les hace mal. Les hace mal. Sí. Les hace mal. Vamos bien hasta acá, después lo vamos a ir clarificando todo eso. ¿Sí? Traten de no adelantarse. Prefiero que vayan revisando todo lo que vimos hasta ahora y no se adelanten a otra cosa que no tiene sentido. ¿Sí? Porque hay mucha información que no está bueno arriba y otra que hay información que no es de este país. Por normativas tampoco son iguales a los nuestros. Entonces, estamos consumiendo algo que no sabemos. Asumimos que corresponde y lo que no entendemos que son normativas y no corresponden en Argentina. ¿Ok? Ese es el punto. Vamos bien hasta acá. Se entendió todo lo que vimos ahora, el concepto de potencia, el concepto de energía, ¿sí? El concepto inclusive cómo trabaja simplemente un medidor. El medidor, por ejemplo, los de plata, como le llamamos nosotros, los de disco, ¿sí? Eso es lo que hacen y trabajan sí o sí por inducción. Sí o sí por un campo magnético que es el que hace mover, obviamente, ese plato. ¿Sí? El electrónico, obviamente, a través de dispositivos electrónicos va a censar la corriente que consume el domicilio. ¿Sí? Después, más adelante, vamos a hablar un poquitito más. Sistema de tierra, el sistema de jabalina, ya saben cómo colocarlo, no es tan difícil. La semana que viene vamos a aprender cómo se diseña el tablero. ¿Sí? Y la clase que viene, más allá de que obviamente van a aprender cómo hacerlo, lo que a mí más me interesa es que ustedes lo diseñen, o sea que tienen que aplicar leyes que ya aprendimos en clase 1. Esa es la idea. ¿Sí? Que empiecen a ver que todo lo que vimos en clase 1 vamos a empezar obviamente a practicarlo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea hasta ahora de todo esto. Creo que no me olvido de nada más por ahora. A ver, esto que vamos a ver aquí viene. Colección de la tierra, cuadro tarifario. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Ahí la vale. Bueno, me alegro entonces. Esto ahora lo borramos. Hoy nos vamos a otra de vuelta al tablerito. La semana pasada que hicimos